un día muy importante hoy en Colombia, como quiera que retornan a la presencialidad varias zonas del país, Bogotá, por supuesto, algunas habían hecho lo propio hace una semana, digo, a las clases presenciales, como marco, en el marco de la normalización de todo el tema de la educación. Entre otras cosas, profesor Restrepo, le abono que usted ha sido uno de los defensores permanentes de esa causa del retorno a la presencialidad, sobre todo porque las consecuencias psicológicas para los niños son enormes. Esa es una asignatura pendiente, ¿no? Claro. La salud mental de ver cómo cuidamos los alumnos. La salud mental de los alumnos, pero además también las consecuencias, además de las emocionales, las consecuencias sociales, económicas, para esos niños y niñas. Y para las madres principalmente de esos niños y niñas, de no poder estar en jornada completa en el colegio, son enormes. Eso atrasa el desarrollo. Pues saludamos a esta hora a la señora ministra de Educación, doña María Victoria Angulo, que nos acompaña precisamente en este lunes 24, comienzo de otra etapa del retorno a la presencialidad. Ministra, buenos días, gracias por su tiempo. Buenos días, Juan Manuel, los saludo a usted, a todos los miembros de la mesa y a todos los oyentes. Bueno, ¿qué balance le han entregado a propósito de las zonas, incluida Bogotá, por supuesto, que han reportado el retorno a la presencialidad en las clases, en las aulas de colegios y escuelas de Colombia? Manuel, pues primero un balance muy positivo la semana anterior, recordarle a los oyentes que iniciaron 17 secretarías de educación, que equivalen al 15% de la matrícula. Pude estar personalmente en ciudades como Bucaramanga, cerré la semana en ciudades como Medellín, una respuesta positiva al 100%. Y esta semana, como usted está contando, entran cerca de 46 secretarías de educación y ahí nos acercamos al 66% del total de la matrícula. Desde primera hora nos comienzan a llegar los reportes de los secretarios de este proceso en Riohacha, en Bogotá, todo el proceso también en Neiva, en Palmira. Vemos de verdad mucha, no solamente alegría, sino todo un trabajo para que este retorno se pueda dar con los protocolos de bioseguridad. Ministra, estamos comenzando presencialidad en un momento, digamos, crítico en el sentido de que Omicron está disparado. ¿Hay medidas preventivas adicionales? ¿Cómo van a manejar el problema? ¿Va a haber cerca de los colegios posibilidades de pruebas o, no sé, vacunación para en caso de que algún padre que llegue a llevar a su hijo o algún hijo que esté sin vacunar lo vacunen? En fin, porque es que estamos abriendo en un momento bien delicado. Gracias, María Elvira. Siempre lo hemos aclarado con el ministro de Salud y es que así como están abiertos y en funcionamiento todos los sectores de la sociedad, estaban dadas las condiciones y están dadas las condiciones para el retorno del sector educativo. Respecto a las medidas, le comento la siguiente. Viene en activación de puntos. La semana pasada, en los colegios que visitábamos en Chocó, en Bucaramanga, en Medellín, los puntos de vacunación en las instituciones educativas para lo que usted menciona. Primero, que culminen los niños su proceso de vacunación, quienes aún no lo han hecho. Y segundo, poder complementar los procesos de vacunación de padres y acudientes, tanto con el refuerzo como quienes no se han vacunado, iniciar el proceso de vacunación. Esa es una precisión ahí, señora ministra. Protección. Discúlpeme usted la interrupción, perdóneme. Tranquilo, no se preocupe. Activación de puntos de vacunación en entidades educativas que funcionan como, por ejemplo, niños que no se han vacunado, llegan allá, los vacunan ahí a la entrada. Uy, eso es clave. Los niños llegan a su jornada escolar y encuentran al ingreso un punto de vacunación en el cual se les pregunta a los padres, a los acudientes, si su niño ya fue vacunado o no fue vacunado, para que ellos den su consentimiento y hacer de una vez allí mismo el punto de vacunación. Y como lo digo, se amplía también a padres y acudientes. Y para terminar la pregunta que me formulaba María Elvira, esto se complementa con todo el trabajo que ya estaba listo en cuanto a baterías sanitarias, alcohol, jabón, higiene de manos, ventilación, que son procesos claves para este momento que enfrentamos, uso del tapabocas y adicionalmente todo el operativo pensado entre salud y educación para la detección de casos, para guardar los periodos de estar en casa durante 7 días mientras está el desarrollo, si es que el estudiante o el maestro tiene la variable Omicron, tiene el desarrollo del COVID, una información muy fluida entre familia e institución educativa. Creo que esa información de primera mano es vital para la adopción de los protocolos. Ministra, una de las áreas en las que yo diría, no sé si usted esté de acuerdo, que mejor ha funcionado la descentralización en Colombia es en la educación, porque
Pues claro, a usted la llamamos y le preguntamos que cómo hacer para que los niños lleguen a clase, pero eso en realidad es responsabilidad de cada Secretaría de Educación. ¿Qué hacer con las secretarías de educación que en el anterior intento de volver a la presencialidad pues fueron morosas, no lograron llevar a los niños y a los maestros a los colegios? En particular, por ejemplo, se me ocurre la de Magdalena, que cerró las escuelas. ¿Qué hacer con esos casos tan difíciles si se vuelve a presentar, que no vuelvan a la presencialidad? Bueno, muy buena pregunta y estoy de acuerdo con lo que usted observa y es el positivo esfuerzo que durante los años de implementación de la descentralización se ha dado en Colombia en las regiones, particularmente el semestre pasado. Hubo regiones muy destacadas y en el retorno a la presencialidad y otras, como usted dice, que lamentablemente solo hasta finales de año comenzaron. Lo que nosotros hicimos con esas entidades territoriales o que se demoraron en iniciar o que no habían terminado de adecuar sus sedes, fue con gestores territoriales hacer un proceso de acompañamiento en sitio, es decir, compañeros del Ministerio de Educación que se trasladaron a esas regiones para apoyar tanto a final del año como en este primer mes de enero que estén dadas todas las condiciones. Nosotros tuvimos reunión con los secretarios de Educación 13 y 14 de enero acá en Bogotá, revisando cada una de las variables, los procesos que tenían de compra de elementos de bioseguridad, el proceso de contratación de alimentación escolar. Me estaba acompañando mucho Procuraduría y Contraloría y bueno, como todas las fuerzas vivas del Estado, para recordarles que la educación es un derecho fundamental y que no es un optativo que un mandatario quiera o no, es que los derechos de los niños pues no son optativos. Entonces esperamos visualizar en el seguimiento que estamos haciendo que esas secretarías entren a buen ritmo y que honren el compromiso que tienen. Ministra, miremos la perspectiva, digamos, desde los maestros. Estoy leyendo aquí en Twitter un maestro que dice críticamente, claro: qué bonita la coordinación de Mi Salud y las EPS, en especial la Red Vital. Mi hijo es COVID positivo, presentó síntomas el lunes. Como soy maestro, desde el ministerio me dicen que no puedo trabajar hasta que no tenga prueba. Y desde la EPS me dicen que no soy población objeto. Porque claro, porque no le hacen la prueba porque no es población objeto. No está en la etapa, digamos, crítica. ¿Qué hacer en ese tipo de casos cuando un maestro lo que necesita es pues rápidamente que le hagan la prueba para poder reincorporarse al trabajo? Bueno, el Ministerio de Salud también ha venido haciendo una muy buena coordinación y creo que hay que seguirla acentuando porque definitivamente pues no todo es exactamente sincronizado como está pensado, justamente para que esta información fluya con las EPS, en el caso pues de los demás colombianos, y digo demás colombianos porque particularmente si es un maestro, tiene la contratación del servicio de salud con las uniones temporales que lo prestan a través de la fiduprevisora contratado. Entonces nos toca enfocar muy bien la información para que las respuestas sean asertivas, pero pues eso no puede ser, digamos, esa observación que claramente es sujeto de afinar el trabajo que estamos haciendo, no puede desviar la atención del retorno, ¿no? Yo creo que en este momento son muchísimas las razones, los esfuerzos y los resultados positivos del retorno y allí debemos centrarnos. ¿Qué regiones faltan todavía, señora ministra de Educación, María Victoria Angulo, para el regreso pleno a la presencialidad? Quedan algunas regiones, incluso nos comentaban desde Cartagena, ¿no? Señor. Sí, queda de la costa atlántica varios departamentos que ingresan después del 31 de enero para darles una información a los oyentes de quienes están entrando esta semana. Esta semana entra, por ejemplo, Atlántico, Barrancabermeja, Bogotá, Buga, Caldas, Caquetá, departamentos como Córdoba, Cundinamarca, municipios como Magangué, Ipiales, Ibagué. En fin, al finalizar la primera semana de febrero, ya tendremos el inicio del calendario escolar en el 100% de las entidades territoriales. Bueno, pues estamos pendientes de este retorno a la presencialidad. Incluso esta mañana hemos estado hablando con padres de familia, con profesores en colegios de Bogotá, y hay alumnos que incluso manifiestan la alegría del regreso y algunos padres que manifiestan, por ejemplo, sus inquietudes y sus preocupaciones. Ministra, gracias por atendernos y estamos permanentemente pendientes de lo que pueda surgir en materia de dificultades o de retos de este nuevo proceso, de esta nueva etapa de regreso a la presencialidad. Muchas gracias, Juan Manuel, a usted, a la mesa de trabajo y un saludo a los oyentes.